Buenos días, hermanos. Para empezar, vamos a alabar al Señor con el himno número 126. Himno número 126. Salvador, a ti acudo. Salvador, a ti acudo, príncipe de amor, solo en ti hay paz y vida para el pecador. Alzo a ti mi voz, Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor, salvación y paz buscando, esperando, sálvame Jesús. Cristo, Cristo, alzo a ti mi voz, Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Son tus méritos la fuente de mi salvación. En tu sangre yo encuentro vida y perdón. Cristo, Cristo, alzo a ti mi voz, Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Buscamos, hermanos, himno número 80. Himno número 80. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras de mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy.
Vos y humilde, anhelo ser, pues tu deseo es mi querer. Haz lo que quieras de mi Señor. Mírame y prueba mi corazón. Lávame y quita toda maldad para que pueda contigo estar. Haz lo que quieras de mi Señor. Cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder. Tu mano extiende y sanaré. Haz lo que quieras de mi Señor. Guía mi vida, Señor, aquí. De tu potencia llena mi ser y el mundo a Cristo pueda en mí ver. Amén. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Vamos, para beneficio de la fe de los santos, vamos a memorizar los versículos que tenemos en el boletín. Abramos nuestro boletín, por favor. Vamos a leer el versículo de la semana pasada. Leamos juntos, por favor. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Romanos capítulo 10, versículo 3 y 4. Volvamos a leer el versículo de la semana pasada. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Romanos capítulo 10, versículo 3 y 4. Vamos a memorizar, por favor. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Romanos capítulo 10, versículo 3 y 4. Vamos a leer el versículo de esta semana. Leamos juntos, por favor. Mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Volvamos a leer, por favor. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Vamos a memorizar, por favor. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido por Dios
sabiduría, justificación, santificación y redención. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Vamos a pedir por favor que salga al frente a memorizar al distrito 42. Distrito 42, por favor. A ver, el versículo de la semana pasada. Muy bien. El versículo de esta semana, por favor. Muy bien, un fuerte aplauso, por favor. Vamos a leer juntos el versículo de la semana que viene. Leamos juntos. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Gálatas capítulo 3, versículos 10 y 11. Amados hermanos, con las recomendaciones del caso, pongamos nuestro teléfono en vibración, modo silencio para no ser interrumpido. Hagamos el esfuerzo de mantener en nuestros puestos. A continuación, el coro de la iglesia y después tenemos la palabra de nuestro Señor a cargo de nuestro pastor Lucas Choi. Gracias. Hallándome perdido en lindo pecado,
Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Salude a la persona que al lado de nosotros. ¿Sí? Bienvenido. ¿Sí? Mucho gusto. ¿Sí? Soy Lucas Choi, estoy predicando el Evangelio en Iglesia Quito. Ya. Iglesia Guayaquil es central de la Iglesia de Ecuador, siempre tiene gran ejemplo bueno. Yo tengo gran felicidad por ver Iglesia Guayaquil. Empezamos con oración. Oremos juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, que siempre nos ama y estás en los cielos, te damos gracias por permitirnos tener sermón dominical en la Iglesia Guayaquil. Nosotros somos débiles, pero sinceramente queremos predicar el Evangelio, levantar iglesia en Ecuador. Utilízanos, santifícanos. Ahora estamos preparando conferencia de verano. Dios opera fuertemente con nosotros para levantar iglesia en muchos lugares en Ecuador. Pastor Pablo Kim fue a Corea del Sur para visitar. Dios guía sus caminos hasta regresar en Ecuador. Todos dejamos tus manos poderosas. En nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Busquemos la palabra de Dios. Nuevo Testamento, Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Busquemos la palabra de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Despacio, leamos juntos. Quiero que sepas, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Aquí subraya, el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el preterio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisioneros, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Se queda solo un mes medio para la conferencia de verano. Entonces, me gustaría hablar sobre el tema de el progreso del Evangelio. Es que durante pandemia casi 2 años, 8 meses, yo meditaba 2 palabras. Primero, esta palabra, Filipenses capítulo 1, versículo 12, el progreso del Evangelio. Y Salmo, no moriré sino que viviré, contaré las obras de Jehová. Solo 2 palabras, meditaba mucho tiempo. Supongamos que el apóstol Pablo está ahora en prisión. Prisión de Guayaquil, prisión de Roma, son totalmente diferentes. Ahora, prisión de Guayaquil, terrible, ¿no? Pero prisión de Roma en la iglesia primitiva, más peor que prisión de Guayaquil, ¿no? Sí. Está escribiendo, supongamos, una carta a los hermanos de Filipo. La iglesia Filipo fue fundada con la ayuda de Dios y estaba predicando el Evangelio muy bien como iglesia Guayaquil, ¿no? Pero hubo algunos problemas en la iglesia Filipo.
muchos hermanos fieles del Señor se dedicaron a la fe del Evangelio, pero debido a la diferencia de opiniones y personalidad, manera, no pudieron convertirse en uno. Se dividieron sus corazones y algunos hermanos no pudieron predicar el Evangelio por la vida muy preocupada del mundo, ¿no? La iglesia Filipo fue una iglesia muy ejemplar en la Biblia. El apóstol Pablo los felicita y anima desde muchos ángulos a través de la carta filipense, ¿no? Para que puedan compartir el Evangelio con una unidad más fuerte y alabanza por sus acciones ejemplares, ¿no? Después de saludo, testifica que estaba en prisión, pero que no estaba atado por el Evangelio. Al contrario de los que preocupa a muchos creyentes de Filipo. Se dice que el poder de Dios se manifiesta incluso en circunstancias difíciles. La Biblia dice, en el cual sufrió penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. A través del Evangelio en la prisión de Pablo, estuvo dando la buena noticia de que se estableció una iglesia en la prisión romana. En todo el preterio y muchas personas se salvaron. Aunque apóstol Pablo estaba en prisión, pero la palabra de Dios tiene gran poder, ¿no? Sí, es verdad. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos pensar, ¿cuál es el progreso del Evangelio? Evangelio es el bendito mensaje de alegría de que Dios salvó a la humanidad a través de Jesucristo, Hijo de Dios. En otra palabra, el Evangelio es la noticia de que Cristo murió en la cruz e hizo una expiación eterna, redención, ¿no? Para que el pecador pudiera salvarse y que la resurrección de Cristo nos trajo a la vida eterna. Entonces, alguna persona nos preguntará, ¿cuál es el Evangelio? ¿Cómo podemos responder? La Biblia dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, el Evangelio verdadero es que Jesucristo murió por nosotros y resucitó para recibir, para salvar almas perdidas. ¿Qué es el progreso? Progreso fue originalmente un término muy amplio en adelante, en el sentido de diccionario. Por lo tanto, se puede decir que el progreso del Evangelio es la obra de Dios a través del cual se salvan muchas almas. Existe el crecimiento en la economía nacional, el retroceso en la economía también, ¿no? La compañía también tiene crecimiento y el retroceso, ¿no? Es que Corea del Sur ahora hay 220 iglesias. 220 iglesias son igual diferentes, muy diferentes, ¿sí? Algunos de ellos son iglesias en progreso, mientras que otro está disminuyendo.
hay 906 iglesias en todo el mundo, 80 países. ¿Sí? Algunos de ellas están progresando y algunos no están progresando. Es verdad. ¿Sí? Se puede decir que lograr el progreso de evangelio en la misión es muy importante. Seguramente Iglesia de Ecuador, muy buen ejemplo en todo el mundo. ¿Sí? Ahora está progresando. ¿Sí? Pero nosotros debemos pensar, muchas personas dicen, yo soy buen soldado de Cristo, yo soy pescador de hombres, yo soy colaborador de Dios, yo soy deudor de Dios. ¿Sí? Pero debemos pensar, ¿está peleando como soldado bueno de Jesucristo? Algunas personas no piensan, ¿sí? Habla bien, yo soy soldado de Cristo, buen soldado, pero no quiere pelear, no quiere ir campo de batalla. Otra persona dice, yo soy pescador de hombres, pero no quiere pescar. Yo meditaba, pescador. Antes yo visité Puerto López, yo vi pescadores de mar. ¿Sí? Un abogado también puede pescar, ¿no? En mar y río, por pasatiempo. Pero él no es pescador. Él tiene su trabajo, abogado, ¿no? No habla, él es pescador. ¿Sí? Pescador diferente. ¿Sí? Si pesca bien, puede sobrevivir. Pero si no puede pescar, para morir se llama pescador. Algunos hermanos dicen, yo soy pescador de hombre, pero no quiere salir al mar. ¿Eres pescador o no? ¿Sí? No es pescador. ¿Sí? Otro dice, yo soy colaborador de Dios, pero no quiere colaborar con Dios. ¿Eres colaborador de Dios? Mi opinión, no es colaborador de Dios, enemigo de Dios, ¿no? ¿Sí? Además, alguna persona dice, yo soy deudor, pero no quiere pagar ni un centavo. ¿Eres estafador o no? ¿Sí? Es verdad. Entonces, nosotros debemos pensar, somos buen soldado de Jesucristo. ¿Es verdad, no? Sí. Nosotros somos pescadores de hombres. Nosotros somos colaboradores de Dios. Y nosotros somos deudores de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer para lograr el progreso del Evangelio? Primero, necesitamos tener confianza en que Dios nos está guiando, ¿no? Busquemos la palabra de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 6 al 7. Busquemos la palabra de Dios. Busquemos la palabra de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 6, 7. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Sí? Si su corazón es muy correcto y obediente en la iglesia, Dios lo ayudará a elegir la dirección correcta, ¿no? Abraham obedeció la palabra de Dios
y dejó Ur de los Caldeos, su tierra natal. Se fue a la tierra de Canaán. El siervo de Abraham también trajo a Rebeca de una tierra muy lejana para obedecer y preparar a la esposa de Isaac. Además, Jacob escapó de su hermano Esaú y fue a la casa de su tío Labán. Después de mucho tiempo obedeció la palabra de Dios y regresó a Betel. Dios tomó todos sus pasos. Los puntos comunes de ellos eran que fueron guiados por la obediencia, ¿no? Es verdad. Entonces, nosotros debemos pensar, Dios guía nuestro camino. ¿Por qué? Dios guió el corazón de Pablo, ¿no? Aquí pongamos marca, busquemos la palabra de Dios, Hechos capítulo 16, versículo 9. Busquemos la palabra de Dios, Hechos capítulo 16, versículo 9. Hechos capítulo 16, versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonia estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Es que el apóstol Pablo quiso y trató de predicar el evangelio a Asia, ¿no? Sin embargo, Dios le mostró a Pablo una visión y guió el camino hacia la evangelización en Europa, ¿no? Directamente él obedeció y cambió dirección de predicación de Asia a Europa. Predicó primera ciudad de Macedonia, de Grecia, ¿no? Grecia. Se llama Filipo. Buscaba un lugar para orar. Entonces, cerca del río, él predicó. Una señora escuchó la palabra de Dios, ¿sí? Y se ha levantado iglesia. Así que Pablo fue a varios lugares en Grecia para predicar el evangelio y se establecieron muchas iglesias. Yo pensaba, para levantar templo de Dios, se tardó mucho tiempo. David preparó material bastante y su hijo Salomón construyó durante 7 años. Pero para destruir templo de Dios, ¿cuánto tiempo se tardó? No muchos días, ¿sí? Solo un día suficiente, ¿no? Suficiente. Igualmente, para levantar iglesia tiene muchas cosas, ¿no? Alguna persona dice, para predicar el evangelio necesita 3 líquidos, ¿no? Primero, lágrima. Segundo, sudor. Tercero, sangre, ¿sí? Muchas personas para levantar iglesia trabajó duro. Pero para destruir la iglesia, ¿cuánto tiempo se tardará? ¿Sí? No muchos días, ¿sí? Por pecado, ¿sí? Entonces, debemos pensar en el poder de Dios y el progreso del evangelio que aparece después de estar en prisión, ¿no? Yo meditaba, ¿por qué Dios operó fuertemente después de salir de prisión? Ejemplo, José, hijo de Jacob, salió de prisión y se convirtió en el primer ministro de Egipto. Él salvó su familia, 70 personas, ¿no? Y él salvó muchas personas de Egipto y otro lado, ¿sí? Es verdad. Además, Sansón
que sufría de prisión, salió de prisión, experimentó el poder de Dios nuevamente. Él mató más personas que antes. Es verdad. Además, Jonás salió de pez durante 3 días y luego fue a Nínive para predicar el Evangelio. Las personas del Nínive recibieron la palabra de Dios, ¿sí? Se arrepintieron, ¿no? ¿Sí? Es verdad. Los apóstoles fueron encarcelados y liberados predicando el Evangelio más fuertemente, ¿no? Busquemos la palabra de Dios. Hechos capítulo 5, versículo 18-19. Busquemos la palabra de Dios. Hechos capítulo 5, versículo 18-19. Y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Aquí subraya. En la cárcel pública. En la cárcel privada o en la cárcel pública. Pública, ¿no? Y más un ángel del Señor abriendo de la noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, versículo 25. Pero viniendo uno les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Enseñar al pueblo significa predica la palabra de Dios, ¿no? Entonces, los apóstoles fueron encarcelados después de predicaron el Evangelio más fuertemente que antes. Cuando Pedro estaba en prisión, la iglesia oraba fervientemente por él. Finalmente fue liberado y volvió a predicar el Evangelio, ¿no? Busquemos la palabra de Dios. Hechos capítulo 12, versículo 5. Busquemos la palabra de Dios. Hechos capítulo 12, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Versículo 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Sí? Es verdad. ¿Sí? Cuando Pedro estaba en prisión, solo él esperaba para morir, ¿sí? Para entrar paraíso. Pero Dios le dio oportunidad otra vez para predicar el Evangelio, ¿no? Sí, es verdad. Más fuertemente que antes Pedro predicó. Por él, muchas personas recibieron la salvación, ¿no? Sí. Además, Pablo y Silas, que había sido encarcelado, pero escaparon con la ayuda de Dios, fundaron una iglesia en Filipo, ¿no? Veamos, Hechos capítulo 16, versículo 24 al 26. Hechos capítulo 16, versículo 24 al 26, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos
los oían. Entonces, sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Versículo 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, habiendo visto a los hermanos y los consolaron y se fueron, ¿no? Sí, es verdad. Pablo y Sila predicaba el evangelio con muchas dificultades y sufrimiento, pero Dios les ayudó para salir de prisión y predicar el evangelio otra vez, más fuertemente que antes. ¿Sí? Dios ayudó a avanzar el evangelio en Ecuador. Después de soportar las dificultades. Pandemia del mundo empezó exactamente 2020, más o menos, ¿no? En China, 2019. Pero todo el mundo pandemia. Casi 2020. Ya se pasó 2 años, 8 meses, ¿sí? 9 meses. Pero aquí, Ecuador, ¿qué tal? Durante pandemia, ¿Dios trabajó con nosotros o no? Sí, es verdad. La misión ecuatoriana que comenzó en 2010 ha llegado a 2022. Ha cumplido 12 años. El hermano Lucas Choi, yo, es un testigo seguro de la misión ecuatoriana. Nosotros somos débiles. A veces no podemos trabajar bien, ¿no? ¿Por qué? Muy perezoso, ¿no? Pero Dios es muy fiel, ¿sí? Dios ha trabajado bien en Ecuador. Está trabajando. Va a trabajar con nosotros. Es verdad, ¿sí? A pesar de que a veces hubo dificultades y adversidades que fueron difíciles de manejar. Cada vez que Dios siempre guió nuestro paso y nos ayudó a avanzar el evangelio, ¿no? Sin embargo, no es suficiente estar seguro de que Dios nos está guiando para progresar el evangelio, ¿sí? Volvemos la palabra de Dios, Filipenses capítulo 1, versículo 8. Filipenses capítulo 1, versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Necesitamos nuestra pasión para progresar en el evangelio, como apóstol Pablo, ¿no? Pablo era un hombre muy celoso hacia Dios, ¿sí? Podemos ver de su testimonio de que él es una persona apasionada, ¿sí? Es verdad, ¿sí? Nosotros debemos pensar en la Biblia, después de salir prisión, siempre Dios trabajó más fuertemente, ¿sí? Ya ahora está terminando pandemia del mundo, ¿no? Sí. ¿Cómo salir de prisión? Nosotros también debemos preparar para trabajar con Dios, ¿no? Sí. Ahora, Iglesia Ecuador tiene gran misión. La meta muy grande, ¿sí? ¿Cuántas personas va a
a reunir en campamento Jardín de Vida. Nuestra iglesia tiene 5,000 personas, meta grande. Aquí iglesia Guayaquil, ¿cuántas personas? 1,000 personas, ¿no? Nuestra iglesia Quito, 500 personas, ¿sí? 500 personas. Pero, ¿por qué necesitamos meta grande? ¿Sí? ¿Por qué? Después de terminar sufrimiento en prisión, siempre Dios opera fuertemente. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos traer poder de Dios en Ecuador para predicar, salvar almas perdidas. ¿Sí? Damasco está a 240 kilómetros de Jerusalén. Se tarda de unos 230 kilómetros de Guayaquil a Riobamba. Fue salvado y removió el corazón de diablo malvado había perseguido a Jesucristo y a los cristianos. Le dieron un trasplante de órgano en el corazón de Cristo, ¿no? Aquí dice, como os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Antes de recibir la salvación, apóstol Pablo, como enemigo de cristiano, como enemigo de Cristo, ¿no? Pero después de recibir la salvación, totalmente cambió, ¿sí? Hasta morir, él predicaba el evangelio. Siempre él miraba galardón completo en el cielo. Cada momento, él cumplió progreso de evangelio. Aunque estaba en el cárcel, prisión, él predicaba el evangelio, ¿no? Entonces, durante pandemia meditaba. Apóstol Pablo estaba en prisión, pero Dios obró con él para predicar, para salvar, para levantar iglesia en Roma. Nosotros podemos hacer, ¿sí? Busquemos la palabra de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Busquemos la palabra de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada será avergonzado, ante pie, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Apóstol Pablo tenía un sincero deseo de agradar a Dios y establecer una iglesia y cuidar a los santos, los hermanos de la iglesia, ¿no? Aquí dice, conforme a mi anhelo. ¿Qué anhelo ustedes tienen? ¿Sí? Esperanza de que en nada será avergonzado. ¿Qué esperanza tiene ustedes? ¿Sí? Filipenses capítulo 1, versículo 25. Vamos a ver. Y confiando en esto, sé que aún permaneceré en todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Era un hombre de fe corriendo y pensando en el progreso del evangelio, progreso en la fe. ¿Sí? A través de esa palabra podemos ver que la fuerte pasión por el evangelio de Dios. En la Biblia hay muchas personas usadas por Dios, pero ellos son las personas apasionadas, ¿no? Ejemplo, a la edad de 80 años, Caleb exigió tierra a Josué para conquistar las montañas de
Israel, ¿no? Dios utilizó a Moisés, su edad, 80 años, durante 40 años para salvar al pueblo de Israel. ¿Sí? Samuel, Elías, Eliseo, eran todos apasionados, ¿no? Sí, es verdad. Antes, un pastor muy famoso, Charles Spurgeon, ubicada en Londres, Inglaterra, la iglesia metropolitana, fue la iglesia pastoral de pastor Charles Spurgeon. En 1866 había miembros de la iglesia 4.366. Era conocida como la iglesia más grande del mundo en ese momento. Un día, pastor Charles Spurgeon le dijo esto a los santos: mis queridos hermanos y hermanas, si solo tenemos 12 personas con corazón caliente para salvar a las almas nuevas para el Señor, podemos cambiar este ambiente sombrío y solitario en Londres en un lugar de alegría. Pero incluso con 4.366 personas, todos son creyentes tibios, no podríamos hacer nada. Él dijo, ¿no? Sí. Entonces, se necesita una meta clara para comprender el progreso del evangelio. Algunas personas dicen, ¿por qué pastor necesita meta en Ecuador? 5.000 personas. ¿Sí? Voy a decir correctamente. Las personas adquieren mayor fuerza cuando tienen una meta y su energía aumenta cuando hay una meta que cumplir, ¿no? Cuando hay una meta que alcanzar, se ejerce el poder que trasciende los límites del cuerpo, ¿no? Es que la gestión de tiempo es muy importante, pero la gestión de la dirección es más importante que la gestión de tiempo. En otra palabra, se trata de establecer el objetivo correcto y trabajar para lograrlo, ¿no? Sí. Algunas hermanas se levantan muy temprano en la mañana y estudian mucho en la escuela y colegio, universidad. Es muy importante. Pero, ¿para qué está estudiando? ¿Para qué? ¿Sí? Algunos hermanos se levantan muy temprano en la mañana, trabajan duro en la oficina. Es importante para ganar, ¿sí? Pero, ¿para qué está trabajando? ¿Sí? Si lo está haciendo por sí mismo, independientemente de Dios, está viviendo una vida muy equivocada ante Dios, ¿no? Busquemos la palabra de Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Busquemos la palabra de Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Leamos juntos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí subrayé.
prosigo a la meta. Entonces, apóstol Pablo tenía la meta o no tenía la meta. Obviamente, tenía gran meta, ¿no? Es verdad. Había problemas menores que impedían el progreso de la iglesia en Filipo. El apóstol Pablo necesitaba corregirlos, ¿no? Algunos hermanos están viviendo la vida sin propósito, sin la meta clara, ¿no? Algunos hermanos están viviendo sus vidas con metas equivocadas. ¿Ustedes qué meta tienen? Hubo hermanos que no se esforzaron por el evangelio progreso de evangelio, el progreso de la fe. Entonces Pablo quería corregir esto, ¿no? El líder puritano, Cromen, tenía una frase, un proverbio muy claro, escrito en su libro de la Biblia, ¿no? Que siempre llevaba consigo, ¿no? El que no trata de mejorar no puede quedarse así. ¿Sí? Nuestra naturaleza prefiere vivir sin cambio en el estado actual, en lugar de progresar hacia una meta, ¿no? Tenemos que desechar nuestro pensamiento de la naturaleza y esforzarnos por progresar, ¿no? Se necesita 11 días para viajar desde el monte de Seir, de Egipto hasta Canaán. Sin embargo, los israelitas trataron 40 años en cruzar el río Jordán. ¿Sí? Los 600,000 hombres murieron todo el desierto. Solo entraron 2 personas. ¿Sí? Josué y Caleb, solo 2 personas. ¿Sí? ¿Qué nos enseña esto? Muestra la diferencia entre aquellos que vivieron sus vidas con las metas y aquellos que no tienen meta. ¿Sí? Caleb y Josué tenían gran meta. ¿Qué meta tenía? ¿Sí? Para cruzar río Jordán, para conquistar tierra de Canaán, ¿no? Entonces, solo 2 personas entraron tierra de Canaán. Otra persona, casi mayoría, 600,000 personas. Eso poco, mucho. Muchísimo, ¿no? Ellos todos murieron en el desierto. ¿Por qué? No tenía meta clara. ¿Sí? ¿Sí? Ahora igual. ¿Sí? Nosotros estamos intentando meta grande. 5,000 personas. Para nosotros eso gran meta, ¿no? Pero debemos pensar, Corea del Sur, una iglesia centro de Seúl, miembro 7,000 personas. ¿Sí? Una iglesia de Corea del Sur, iglesia Gwangju, miembro, solo una iglesia, más 5,000 personas. Es verdad. Aquí, Ecuador, meta 5,000 personas ante Dios. ¿Eso meta grande o pequeña? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? No meta 5 millones de personas. ¿Sí? ¿Sí? Yo quiero poner, ¿sí? Meta grande, 5 millones de personas en Ecuador. ¿Sí? Pero necesita paso, ¿no? Sí. Es que primero piso, segundo piso, para subir escalera necesita, ¿no? Escalón, ¿sí? Uno, otro. No puede saltar, ¿sí? No puede subir una vez, ¿sí? Solo necesita paso, 1, 2. Primero paso, ¿sí? Después de salir, prisión. Dios obra fuertemente, ¿sí? Este año nosotros vamos a cumplir, ¿sí?
5,000 personas. 2023 vamos a cumplir 10,000 personas. ¿Sí? Y poco más hasta nosotros debemos cumplir, ¿no? Ejemplo, 5 millones de personas. ¡Qué alegría!, ¿no? ¿Sí? ¡Qué alegría! ¿Sí? Podemos lograr el progreso del Evangelio solo con confianza y pasión por el Evangelio. Y la meta clara, ¿sí? No es, ¿sí? No lo es. Necesitamos una vida digna de Evangelio, ¿no? La cooperación son esenciales para lograr el progreso de Evangelio, ¿no? Busquemos la palabra de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Busquemos la palabra de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno de Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que está ausente, oiga de vosotros que estáis firme en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe de Evangelio. Uno de los factores de éxito y el fracaso de la misión es la presencia de compañeros de trabajo que comparten el Evangelio juntos, ¿no? Si hay muchos obreros fieles y si se unen y cooperan por la fe de Evangelio en una sola voluntad, podemos lograr el progreso de Evangelio, ¿no? La Biblia dice, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Como misionero, Pablo era una persona muy feliz, un misionero muy feliz, Pablo. ¿Sí? Tenía un excelente compañero de trabajo llamado Timoteo. ¿Sí? Luego estaba la familia Priscila y Aquila, ¿no? ¿Sí? Que podía dar sus vidas por Pablo, ¿no? Su evangelio, ¿no? Muchos otros compañeros de trabajo también estaban a cargo de la misión con apóstol Pablo, ¿no? Luego estaba Tercio, quien escribió la Biblia, ¿sí? Lucas, el médico que estuvo en él hasta en el final, ¿no? Entonces, Romanos capítulo 16 sale compañero de apóstol Pablo, ¿sí? Es verdad, ¿sí? ¿Ustedes qué compañero de fe tienen? ¿Sí? Además, nos recuerda que es esencial vivir una vida digna de evangelio, sin preocupación ni temor, ¿no? Vamos a ver, Filipenses capítulo 1, versículo 28. Busquemos la palabra de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 28. Filipenses capítulo 1, versículo 28. Y en nada intimidado por los que se oponen, que para ellos ciertamente es digno de petición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, ¿no? Aquí, ¿qué dice? ¿Sí? En nada intimidado por los que se oponen. ¿Sí?
nos recuerda que es esencial vivir una vida digna de evangelio sin preocupación ni temor, ¿no? ¿Por qué Pedro negó a Jesús 3 veces? Tenía miedo, ¿no? Sí, tenía miedo, ¿sí? Una vida cristiana sin miedo es muy esencial para lograr el progreso del evangelio. En este momento, el mundo está sufrido por muchos problemas. Ejemplo, pandemia, una situación económica, ¿sí? Difícil. Es verdad que nos da mucho miedo. Sin embargo, es nuestro deber hacer buen uso de esta oportunidad para hacer avanzar el evangelio, ¿sí? Es verdad. Busquemos, ¿no? Filipenses capítulo 1, versículo 14. Ahora, apóstol Pablo quería enseñar a los hermanos de Filipo. ¿Qué? Aquí, Filipenses capítulo 1, versículo 14. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Aquí subraya, sin temor. Situación de la iglesia primitiva. Muy difícil que ahorita, ¿no? Era muy difícil, muy difícil. Pero apóstol Pablo quería enseñar sin temor, sin miedo, importante. ¿Por qué muchos hermanos no pueden vivir por Señor? Por preocupación, ¿no? Preocupación, ¿sí? La Biblia dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de demonio propio. La Biblia dice, ¿no? Sí. Dios nos ayuda mucho cuando predicamos en muchos lugares, ¿no? Sí. La Biblia dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me queda hacer el hombre. Busquemos la palabra de Dios. Hebreo capítulo 13. Hebreo capítulo 13, versículo 6. Busquemos la palabra de Dios. Hebreo capítulo 13, versículo 6. Leamos juntos, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aquí, confiadamente, subraya, confiadamente. Nosotros podemos decir confiadamente, ¿no? El Señor es tu ayudador solo, ¿sí? Aquí dice, mi ayudador, ¿no? Ayudador de Lucas soy, ayudador de ustedes, cada persona, ¿no? Dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, ¿no? ¿Sí? Cuando era difícil, memorizaba las palabras, ¿sí? De Dios, 2 palabras. El progreso del evangelio y no moriré sino que viviré y contaré las obras de Jehová. 2 palabras me salvó. ¿Sí? ¿Sí? Siempre memorizaba, Dios obrará después de salir prisión. Dios, por favor, ¿sí? Ayúdame para predicar el evangelio, levantar iglesia en Ecuador. ¿Sí? Volvemos a la palabra de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 29 al 30. Busquemos la palabra de Dios.
Filipenses capítulo 1, versículo 29 al 30. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, ahora oís que hay en mí. El progreso del Evangelio no se puede lograr sin pagar el precio de sacrificio, ¿no? Es verdad. Sin sacrificio no podemos cumplir el progreso del Evangelio en Ecuador. ¿Sí? Es verdad, ¿no? ¿Sí? Es verdad. ¿Sí? A través del sufrimiento y sacrificio de Jesucristo, nosotros que fuimos pecadores, somos salvos por medio de perdón. A través del sufrimiento y sacrificio de Jesús, ¿no? Se ha levantado iglesia. ¿Sí? A través del sufrimiento y los sacrificios de muchos misioneros, el Evangelio fue traído a nosotros, salvado. Entonces, todos podemos decir que somos deudores del Evangelio. Aquellos que están obligados a pagar la deuda a través del sufrimiento y el sacrificio, ¿no? Antes, un hermano me preguntó, Lucas Choi, ¿podría prestar dinero $200? No $200,000, ¿sí? $200. Entonces, yo pensaba, él tenía sufrimiento por pandemia, entonces yo presté, ¿sí? Él tomó prestado dinero de Lucas Choi, $200. $200. Un mes después, él no me pagó. Entonces, yo escribí una mensaje, hermano, ¿sí? ¿Cómo está? ¿Sí? ¿Cuándo podría pagar mi dinero? ¿Sí? No respondió. Sin vergüenza, ¿no? ¿Sí? Yo esperaba 2 meses, 3 meses. ¿Sí? Otra vez yo envié, hermano, ¿cómo está? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Cuándo podría pagar mi dinero? ¿Sí? Él escribió, más tarde, dice. ¿Sí? Más tarde. Tiene que pagar solo $10, $20. ¿Eso es verdad o no? Una vez no todo, pero tiene que pagar. Poco a poco, eso se llama deudor, ¿no? Hasta pagar todo. Ya él me pagó todo, me devolvió dinero, $200 ahorita, todo. ¿Sí? Se tardó casi 2 años más, ¿no? ¿Sí? 2 años, ¿no? Está bien, está bien. Igualmente, nosotros somos deudores. ¿Está pagando? ¿Sí? Su deuda. Sí, es verdad. ¿Sí? Volvemos a la palabra de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 13. 12 al 13. Quiero que sepa, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo en todo, en pretorio y a todos los demás. ¿Sí? En estos versículos sale una historia sobre el progreso del Evangelio. ¿Por qué? Muchos hermanos de Iglesia Filipo pensando, ya ahora apóstol Pablo está cárcel, prisión, entonces se acabó su evangelio. Él no podría predicar la palabra de Dios. Pero ¿es cierto o no? No. En prisión, cárcel, él predicaba la palabra de Dios. ¿Sí? Otro compañero, ¿sí?
Muchas personas recibieron la salvación en cárcel. Se ha levantado iglesia en Roma. Es verdad. Él escribió, estoy en la cárcel, pero la palabra de Dios no fue atada. ¿Sí? Más fuertemente predicó el Evangelio. Él escribió. Entonces, los hermanos de Filipo entendieron, obra de Espíritu Santo, diferente manera. Pensamiento de hombre, pensamiento de Dios, son igual diferentes. Diferente. ¿Sí? Pablo fue a Jerusalén después de tercer viaje de evangelismo. Fue arrestado y se convirtió en cuerpo de una prisión en Roma, esperando la muerte. Las cosas que me han sucedido significa esto, ¿no? Algunos de los filipenses creen que Pablo está en prisión y que el evangelio será terminado. Estaba en la desesperación. Sin embargo, Pablo dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Es que durante pandemia nuestra iglesia en Ecuador, predicó más fuertemente, es verdad. ¿Sí? Se ha levantado iglesia en Venezuela, ¿no? Sí. Se ha levantado iglesia aquí, Puerto Viejo. Ahora está predicando Manta, Machala, iglesia Valle de los Chillos, iglesia Cayambe. Ahora nosotros intentando para levantar iglesia Tulcán, Ibarra, Otavalo, Latacunga, Ambato, Machachi también, ¿no? Es que nosotros somos débiles. A veces no podemos predicar evangelio. ¿Por qué? Somos muy insensatos y perezosos. Pero Dios es muy fiel, muy diligente. Dios trabajó. Es que 2020, diciembre, yo visité una casa de Cayambe. Me sorprendí mucho. Una hermana me invitó. Entonces, yo fui con mi esposa. Me sorprendí mucho. ¿Por qué? Ella preparó un local para levantar iglesia. Más o menos 20 personas adultas reunieron. Ellos dieron todo, sus testimonios. Todos recibieron la salvación. Yo no prediqué en Cayambe fuertemente, ¿sí? Pero Dios trabajó silenciosamente, secretamente para Locachoy. ¿Sí? Después de regresar, no podía dormir. ¿Sí? Dios levantó iglesia, ¿sí? En Cayambe. ¿Sí? Es verdad. Apóstol Pablo no estaba desesperado en prisión, sino predicó el evangelio más fuertemente. ¿Sí? Dios abrió los corazones de las personas en prisión. Entonces, los prisioneros de prisión y todos aquellos que contactaron a Pablo fue sido salvo a través del evangelio. Este mensaje fue entregado a muchos hermanos y hermanas en Filipo. Pablo predicó el evangelio incluso en prisión. Prisión de aquí, Guayaquil, prisión de Roma, totalmente son diferentes. Ahora aquí, cemento, como usted, ¿no? ¿Sí? Antes no tenía cemento. Tenía serpientes, escorpiones, algo, ¿sí? Además,
tenía problema, ¿sí? Por mucho frío, ¿no? ¿Sí? Ustedes no saben bien, bajo cero. Yo soy coreano. Corea del Sur tiene 4 estaciones, ¿no? Primero, primavera, verano, otoño, invierno. Invierno, mucho frío, ¿sí? Bajo cero, 10 grados, 20 grados. Hasta congela aquí, ¿no? Nariz todo, ¿sí? ¿Sí? Apóstol Pablo aguantaba mucho frío. Entonces, una carta escribió: traiga por favor la palabra de Dios y mi abrigo, ¿sí? Porque mucho frío, ¿no? ¿Sí? Pablo puso esto al comienzo de la carta. Fue por la intención de leer esto y ser inspirador, ¿no? Cuando los santos de Filipo escucharon esto, las lágrimas creo que fluían de sus ojos por las emociones, ¿no? El apóstol Pablo predicó la palabra de Dios con poder en prisión. ¿Nosotros estamos en prisión? No, ¿sí? Libre, ¿no? Entre ellos, ¿sí? La iglesia se estableció en la prisión romana, ¿sí? Porque la palabra de Dios no está presa, ¿no? Veamos. Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 11. Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 11. Veamos. Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 11. Y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Pablo oró fervientemente por la iglesia en Filipo. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más de conocimiento y el buen juicio, para que discernan lo que es mejor. Sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Libro Hechos sale. Se ha levantado iglesia. Antes de levantar iglesia, los miembros de la iglesia oraban mucho y trabajadores de evangelio oraba mucho. Es verdad. La oración tiene el gran poder de trabajar, ¿sí? Entonces, ¿qué bendiciones recibirán aquellos que han progresado en el evangelio? ¿Sí? Los hermanos que desean fervientemente al avance del evangelio y tengan la fe en Dios, siempre recibirán ayuda de la buena mano de Dios. Veamos. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Busquemos la palabra de Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Leamos juntos. Todo lo puedo en Cristo que
me fortalece. ¿Quién podría decir esta palabra? Apóstol Pablo dijo, ¿no? Pero nosotros también podemos decir, ¿no? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Sí? ¿Qué habilidades tenemos? Pero debido a que el Señor en nosotros es fuerte, ¿sí? Cabeza de la iglesia es Jesucristo, ¿no? No hay nada imposible. Podemos tener una visión, ¿no? Pero esa visión no se puede realizar sin la ayuda de Dios, ¿sí? Seguramente el Señor obrará a través de nosotros cuando le entreguemos nuestra soberanía y estemos dispuestos a encomendarnos a Él, ¿no? Él hará realidad el sueño de un cristiano devoto del Señor. La época de gracia, iglesia, se está acabando, ¿no? Tal vez el Señor vendrá muy pronto, ¿sí? Tal vez el Señor vendrá mañana, ¿no? No lo sabemos, ¿sí? Conferencia de verano 2022, última conferencia del mundo, ¿sí? No lo sabemos, ¿sí? Es verdad. Por lo tanto, debemos predicar el evangelio con todo nuestro corazón, ¿no? ¿Sí? Además, nuestra vida, ¿cuándo acabará? ¿Sí? Nadie sabrá, ¿no? ¿Sí? Nadie sabrá. ¿Sí? Pensemos, conferencia de 2022, última conferencia de mi vida. Pensemos. ¿Sí? Y luego invitamos. ¿Sí? Invitamos. ¿Sí? Una persona muy egoísta, tacaña, no puede predicar el evangelio, es verdad. ¿Sí? En conclusión, Jesús dijo que muchas recompensas esperan a quien predican el evangelio poderosamente. ¿Sí? Veamos, Filipenses capítulo 1, versículo 12. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Despacio, leamos juntos. Quiero que sepas, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Yo aguantaba durante casi 2 años, 8 meses por esta palabra y otra palabra. No moriré, sino que viviré, contaré las obras de Jehová. ¿Sí? El progreso del evangelio. ¿Sí? Experimentamos muchas cosas mientras compartimos el evangelio. Hay momentos en que muchas dificultades vienen a la iglesia. Siempre que eso sucede, ¿no? Suceda, siempre debemos meditar en el progreso del evangelio, en medio de tales dificultades y lograr el progreso del evangelio, ¿no? Es que ayer yo bajé de Quito, pasando Riobamba. Más o menos, como anda, yo pasé, pero tenía problema de mi carro, zapatilla, pleno. Yo entré taller, pero como anda, una ciudad muy pequeña, entonces yo buscaba zapatilla de mi carro, pero no había una tienda, un abuelo dueño buscaba mucho tiempo, casi 10 minutos. Después me dijo, no tengo. ¿Sí? Buscaba otro lado. Y ahora se acabando 6 de la tarde por taxi. Yo fui
quedé mi carro en taller, Triunfo. Buscaba otro lado, por fin. Zapatilla yo busqué, compré $20, regresé. ¿Sí? Ayer, 9 de la noche, aquí llegué, casa de predicador Eno. Después comí con mi esposa comida coreana que hizo hermana Une, muy rica, ¿sí? Pensando, ¿por qué Dios me dio sufrimiento? ¿Sí? ¿Por qué? A veces nosotros no podemos predicar el Evangelio, ¿sí? No podemos preparar bien, ¿no? Si hubiera preparado bien mi carro, no habría tenido ningún problema, ¿no? Pero solo hablaba, excusa. Estaba muy ocupado para predicar el evangelio, otro lado para construir, ¿sí? No preparaba mi carro. Buen estado, ¿no? Entonces tenía problema, ¿sí? Si no hubiera comprado zapatilla en Triunfo, tendría más problema, ¿no? ¿Sí? Igualmente, ¿eh? Estamos preparando para la conferencia de verano 4 hasta 7 de noviembre. Solo falta un mes medio, ¿no? Sí. Espero que sea una oportunidad para salvar muchas almas preparándose bien, ¿no? Establecer la iglesia en verano en varios lugares en Ecuador, ¿no? ¿Sí? Es verdad. ¿Sí? Aprovechamos, ¿no? Dios nos regaló gran conferencia. Además, nosotros ya preparamos campamento, ¿no? Y ahora está construyendo, ¿sí? Más grande hospedaje, ¿sí? Con corazón todo, ¿sí? Vamos a predicar y ascenderemos en el cielo. Hoy hasta aquí, terminamos con oración. Oremos juntos. Dios Padre que creó los cielos, la tierra y todas las cosas. Hoy hemos aprendido la palabra de Dios, Filipenses capítulo 1. Muchísimas gracias. Queremos predicar el Evangelio fuertemente, pero nosotros no tenemos sabiduría y poder. Danos sabiduría y poder para predicar el Evangelio, para cumplir meta de conferencia verano. Dios opera fuertemente enviando almas perdidas para obtener la vida eterna. Muchísimas gracias. Todo dejamos mano poderosa. En nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Anuncie, por favor. Buscamos, hermanos, signo número 97. El mundo es del Señor. El mundo es del Señor, su obra comenzó, millones de almas hoy
predicad y orad, fieles en testificar, los millones que en el mundo están vendrán al Salvador. El mundo es del Señor, su muerte nos salvó. Millones en pecado vil, en él tendrán salud. Mas nunca escucharán las nuevas desolas sin nuestra ofrenda de amor. Jamás verán su luz. Predicad y orad, fieles en testificar, los millones que en el mundo están vendrán al Salvador. El mundo es del Señor, sus siervos por doquier proclaman su mensaje fiel. Salud al pecador. Si yo no puedo ir, sus nuevas a esparcir, testigo fiel aquí seré, por ellos oraré. Predicad y orad, fieles